Instrucciones para la Kedushá de los Kohanim. Segunda parte. No se deben afeitar ninguna parte de su cabeza, ni cortarse los lados de la barba, ni hacerse heridas en la carne. La misma ley fue dada a Israel en general, ¿no es cierto?, en el capítulo 19 que estudiamos hace poquito. Ahí el precepto estaba relacionado con los ritos paganos para el entierro y el luto. Así que la idea acá es exactamente la misma. Los profetas de Baal se cortaban a sí mismos para impresionar a su falso dios. En Melahim Aleph 18 dice así que ellos gritaban más fuerte y se cortaban el cuerpo con cuchillos y con lanzas conforme a su costumbre hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Los sacerdotes que servían a Yahweh, el Elohim de Israel, ¿no es cierto?, tenían prohibido hacer este tipo de rituales de luto o cualquier otro contexto, no importaba. Ningún pelo de la cabeza debe ser cortado, los lados de la barba es lo que llamamos hoy día de patillas, ¿no es cierto? Los sacerdotes hebreos tenían que tener todo el pelo en la cabeza y la barba, como ya estudiamos. Esto era tan válido para los sacerdotes como para el resto de los hombres, aunque había situaciones en las que se permitía, como ya vimos en el caso de la lepra, había que hacerlo, y vamos a ver en el Nazireatu también, sí. Pero de lo que aquí se habla es dentro del contexto, sobre todo de las costumbres comunes de luto. Ese es el punto más central. Y ellos traían estas costumbres de entre las naciones. Una de las razones para esta prohibición era que estas reglas se aplicaban a aquellos que presentan las ofrendas encendidas al Adón, el alimento de su Elohim. Como dice, deberán ser santos para su Elohim y no profanar el nombre de Elohim, porque ellos presentan la ofrenda encendida a Yahweh, el alimento de su Elohim, así que deben ser santos. Si decimos que somos sacerdotes de Elohim, y para eso estamos siendo entrenados, ¿no es cierto?, entonces sus reglas deben ser seguidas aún más escrupulosamente que el pueblo común, no menos, más. Las exigencias son mayores, por lo tanto, tenemos los diferentes y definidos grupos, ¿no es cierto?, que aparecen en las escrituras. Piensen en su posición como creyentes de Yahshua y mediten en eso por un minuto. Nuestra redención, comprada a un precio alto, no es una tarjeta gratuita para salir de la cárcel. Nuestra redención es un compromiso con nuestro Adón de obedecerlo a Él hasta que llegue el momento de recibir la herencia que nos ha sido prometida y que todavía estamos esperando, porque la estamos esperando. La Torá fue entregada por escrito a los israelitas para dar a conocer al mundo la ley que Yahweh grabaría en los corazones de todos, cada uno en su momento determinado, de manera que esta Torá es la ley para aquellos que Él separa y salva para sí mismo. La ley externa no alcanza para salvar, sabemos perfectamente, esto queda claro en las Escrituras, pero tampoco es el objetivo eliminar esa ley, como el cristianismo asegura, porque Yahweh es claro: fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior quede limpio. Como se puede ver, si unimos esto al dicho del propio Adón de que él no vino a abolir la Torá, sino a llevarla a su plenitud, o sea, la ley grabada en nuestros corazones, que es Mashiach en nosotros, esperanza de vida, entendemos que todas las partes son importantes y tienen la misma vigencia, pero que el interior es lo que da vida y luz al exterior. El aceite dentro de la lámpara es lo que hace que la luz pueda brillar hacia afuera. Nosotros debemos ser perfectos como Él es perfecto. Y vean cómo es el arca. Enchápala de oro puro. Enchápala por dentro y por fuera. Es oro por dentro y por fuera. Esto está en el capítulo 25 de Shemot. El otro punto es lo que aquí se indica acerca de que el sacrificio es la comida para Elohim. El otro punto, entonces, es lo que aquí se indica acerca de que el sacrificio es la comida de Elohim. ¿Sí? Comida para Elohim. Entonces, ¿cómo es el asunto? Elohim come. Esto también se menciona a continuación, porque ellos presentaban la ofrenda encendida a Yahweh, el alimento de su Elohim, porque son santos para su Elohim y debes tratarlos como santos, ya que ellos ofrecen el alimento de su Elohim, serán santos para ti, porque yo, Yahweh, que te sacrifico, soy santo. Entonces tenemos que hacer lo mismo. La palabra usada para comida en este pasaje es lejem, ¿sí? Y lejem es una palabra muy general y común en hebreo para todo tipo de alimento básico, y también quiere decir sobre todo pan. Las culturas paganas estaban muy familiarizadas con el hecho de que sus ofrendas de holocausto eran la comida de los dioses.
de forma literal según ellos, que si ellos no tenían esos sacrificios de comida, los dioses iban a andar hambrientos. De hecho, lo podemos leer tranquilamente en el poema de Gilgamesh, ¿no es cierto? Dice literalmente que los dioses después del diluvio andaban muertos de hambre. Entonces, eso los debilitaría por la falta de comida y traería falta de protección al pueblo, porque podían ser atacados por otras naciones, ser vencidos por dioses mejor alimentados, ¿no es cierto? Pero Elohim declara a Israel que esos eran falsos dioses. En verdad, Yahweh no necesita alimento, ni tampoco necesita sacrificios. Misericordia es lo que Él quiere, ¿no es cierto? Como sacerdotes de Elohim, nosotros somos en realidad los cocineros de Elohim. El hecho de que ofrezcamos a Mashiach, a Él, significa que nosotros cocinamos a Mashiach como alimento para la satisfacción de Elohim. Esto es una elaboración, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos comer y Elohim también necesita comer. Él no come a Mashiach, solo come al Mashiach que nosotros le presentamos. Es decir, al que hemos experimentado y ofrecemos a Él como sacrificio. No come otra cosa, ¿sí? Uno no puede ofrecer un sacrificio, por ejemplo, por la culpa, a menos que haya sido primero arrepentido completamente, ¿no es cierto? ¿Cómo alimentamos a nuestro Adón? No, le servimos banquetes diarios, ofreciéndole todas las veces que en el día que experimentamos a Mashiach y cortamos nuestra carne o lo matamos de hambre. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Porque ¿cómo hacemos para ofrecer un sacrificio por la culpa si primero no nos hemos sentido culpables, pedido perdón, de verdad, cambiado la forma, ¿no es cierto?, de conducta, y entonces recién ahí podemos decir que hemos ofrecido esa carne sobre el madero, justamente el madero de Yahshua, y entonces estamos asumiendo a Yahshua dentro de nosotros. Necesitamos eso sí o sí, porque si no, lo estamos matando de hambre. No deben casarse con una mujer profanada por la prostitución ni casarse con una que se ha divorciado de su esposo. Sigue. La frase que aquí es traducida como mujer profanada por la prostitución, ramera o prostituta en otras versiones, ¿sí?, es Isha Zona Bajalala, que literalmente significa mujer adúltera o fornicaria que ha sido perforada. Esto es literal. En este sentido la cuestión es muy estricta, ya que aquí no se habla de una prostituta. Normalmente esa traducción no es correcta. La diferencia entre una mujer degradada por un acto de fornicación y una prostituta es que la última hace de esta actividad un trabajo remunerado, por así decir, mientras que en el primer caso tenemos a una mujer que ha fornicado o adulterado en al menos una ocasión. Una mujer que había caído una o dos veces, no importa cuántas, en el pecado de fornicación no era considerada una prostituta, pero ella no era ideal ni tenía el carácter lo suficientemente puro como para ser elegible para ser una esposa de sacerdote. Por eso vemos que para el sacerdote la prohibición era mucho más restrictiva que para los israelitas en general, que eran pueblos separados también, como ya estudiamos. En caso del divorcio, casi el mismo, esa mujer ya pertenecía a otro hombre y ella fue rechazada. Como sabemos, la única causa legal de divorcio es adulterio, en esa época todavía lo era, por lo que no es apta para casarse con un sacerdote de ninguna manera. El punto aquí no es si ella ha tenido trato carnal con otro hombre por casamiento, inclusive, ¿no es cierto? Eso es algo perfectamente legal, sería, sino que fue rechazada por adulterio. Ese es el punto. Y esa es la mancha. La Torá especifica una única causa para el divorcio, repetimos, que es el adulterio. Cualquier acto de inmoralidad sexual que se haya cometido. Esto es lo que quiere decir con que ha encontrado algo reprochable en ella, en Devarim 24. Un hombre toma una esposa y la posee. Ella no logra agradarlo porque él encuentra algo ofensivo acerca de ella. Le escribe un acta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa. Entonces, la palabra traducida como ofensivo o reprochable es en hebreo hervá, que literalmente quiere decir desnudez, confusión o indecencia. Hervá es un término netamente sexual, ¿sí? En nuestro lenguaje moderno sería mejor traducido como él encontró que ella había cometido sexualmente un acto inmoral, literal.
¿sí? No fue hasta un poco antes de Yeshua que los discípulos de Giliel intentaron hacer del divorcio uno menos restrictivo, ¿sí? Diciendo que ese pasuk aplicaba a muchas clases de infidelidades, aparte de la sexual, así que cuando a él no le gustaba como había cocinado algo, con eso bastaba, por así decir. Justo hasta ese momento era la infidelidad sexual la que tenía bases legales para el divorcio, ¿sí? Lo que significa que sigue siendo la única establecida por Yahweh y las otras no son aceptables a sus ojos. El sacerdote podía casarse con una viuda, ¿sí? Que ya no era virgen, evidentemente, así que vemos aquí una vez más que no se trata del problema sexual en sí, pero únicamente podía ser una viuda del sacerdote, no podía ser viuda de un hombre común. No tomarán por esposa una viuda ni una divorciada, sino solo vírgenes de la descendencia de la casa de Israel, o una viuda que sea viuda de un sacerdote. Esto está en Yahezkel 44. El sacerdote no puede casarse con una mujer que no sea de su mismo linaje, ¿sí? Espiritualmente hablando. Por supuesto, esto aplica a los que buscan casarse cuando ya son creyentes. Un punto a tener en cuenta antes del matrimonio, por así decirlo. Vamos a evaluar las cosas antes de casarnos. Y no con los que ya pueden haber nacido de nuevo cuando ya estaban casados y el cónyuge no los acompaña. Lamentablemente no es así, no es aplicable, al menos que exista realmente el problema del adulterio. Entonces, la idea aquí es que un hombre no debe casarse con una mujer que se ha mostrado ser capaz de una actividad sexual inmoral, ¿sí? A través de su cuerpo, por medio de infidelidad conjugal o lo que fuere. Entonces ahí esa mujer ya no era apta. El sacerdote debía ser muy cuidadoso también en ese sentido. Cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina, la echarán al fuego, dice Vayikra 21:9. La semana pasada nosotros hablamos de la obligación de los hijos a sus padres de y que el no honrarlos, ¿no es cierto?, propiamente merecía la pena de muerte. Ahora aquí en el Pasuk 9 tenemos un buen ejemplo de que no honrar quería decir lo que eso quería decir, ¿no es cierto? La hija de un sacerdote que comete un acto de inmoralidad sexual debe ser quemada porque ella deshonra más allá que a ella misma, ha deshonrado a su padre. Y su padre sacerdote. Nuestra sociedad se acostumbraba a mirar para otro lado a la inmoralidad sexual, o sea, como que uno veía ahora es celebrada directamente. Esto puede parecer cruel a muchos, ¿no es cierto? Pero abran los ojos y observen el cuadro. El sacerdote es un tipo de Elohim, un hombre kadosh, y su hija lo menosprecia al prostituirse, ¿sí? Así son también las religiones, las sectas, las denominaciones que se van cada una tras sus amantes. Yahweh siempre las acusa de prostitución, ¿no es cierto? Y las acusa a las hermanas, a la madre, a las hijas, ¿sí? Y esto merece la pena del juicio de fuego de Elohim. Ese es el símbolo. En el capítulo 20, y aquí nuevamente en el 21, vemos una clasificación de pecados en una clase de jerarquía de malo a peor. Va subiendo, ¿no? Y los castigos prescritos, recordando que todo pecado es una violación en contra de la santidad de Elohim. Su voluntad, sus leyes, todo eso está siendo violado. Y a muchos les alarma que después de años de haber sido enseñados que este Elohim amoroso, que perdona, es misericordioso y es un Elohim de paz, es el mismo Elohim que demanda que las personas sean quemadas por alguna transgresión seria que hayan cometido en contra de él, que él va a eliminar la vida rápidamente y hacer desaparecer a su pueblo de su presencia para proteger y defender su santidad. A muchos los deja de muy mal humor esto, que cuando él dice que alguien debe ser perfecto para poder estar ante su presencia, él quiere decir perfecto. Esto es lo que pasa. Aquellos que no han entregado su señorío, o sea, el señorío de sus vidas a Yahshua, todavía enfrentan estas mismas consecuencias. Ser lanzados en el juicio de fuego. Shdat, ¿se acuerdan? Ley de fuego de Yahweh, que no es lo que la mayoría imagina por lo que nos han enseñado a todos. El juicio de fuego de Yahweh quema todo lo que nos sirve y no está alineado con él. Sí, es un juicio justo y no es un juicio de destrucción, por más que nos insistan. Aunque la carne, claro, puede parecerle que es todo lo contrario. Sí, la carne no va a pasar al reino. Entonces no estemos preguntándole qué opina acerca de esas cosas.
Ciertamente puede que muchos no reciban los castigos por sus crímenes aquí y ahora, porque Elohim ha entregado la justicia a los gobiernos humanos, los cuales la mayoría han decidido irse en contra del sistema de su ley, ¿sí? Y han establecido sus propios sistemas. Por lo que nosotros vivimos esos resultados, ¿no es cierto? Hoy en día nos están rodeando. Independientemente de las consecuencias, las maldiciones de la ley serán enfrentadas por aquellos que no conocen a Yeshua, aunque no será un tormento eterno, sino un juicio correctivo. Recuerden que es aquí en Vayikra que Elohim le dice a Israel que si ellos no hacen como Él los ha instruido, Él mismo cortará a esos transgresores, pero además sabemos que nos hará responsables. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no se lo adviertes, no le hablas para advertir al impío de su mal camino para salvar su vida, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Está en el capítulo 3 de Yahezkel. Por favor, escuchen bien lo que estoy a punto de decirles. Estos castigos prescritos para las violaciones más serias de la ley o para las más diminutas tendrán que ser respondidos y pagados. No son cosas que son olvidadas. Todos son pagados hasta el último. El hecho de que no lo paguemos nosotros no quiere decir que no necesiten un pago. No importa si la violación ocurrió en el tiempo del Tanaj, en los tiempos del Berija Dashá o hace 5 minutos. No importa si el que lo cometió estas transgresiones es un pagano o un creyente. Cada pecado que yo cometí, cada una de esas leyes que yo he violado, deben ser pagados, sin excepción alguna. De lo contrario, la santidad de Elohim es un chiste, ¿sí? Cuando Él da un mandamiento, el mismo es vacío y sin sentido, no tiene ningún sentido, porque total, si nada, no pasa nada, si yo no pago, entonces ¿cuál es el sentido? Ahora bien, si yo no pago por mis pecados, alguien más va a pagar. Este es el sistema de justicia que Elohim ha establecido. Alguien va a ser quemado en el fuego por ustedes o por mí, por ejemplo, en este caso, si cometemos un acto de inmoralidad sexual. Alguien va a ser apedreado a muerte por ustedes o por mí por cometer una blasfemia. Pero en el acto más asombroso de misericordia que el mundo haya jamás conocido, el dador de la ley, el mismo que la creó, el dador de la Torah, el que hizo las leyes y decidió las consecuencias de las mismas, el que no vino a abolirlas, se prestó como voluntario para ser ese alguien que toma los incontables castigos que ustedes y yo deberíamos ser obligados a pagar. Cuando Yeshua estaba colgado de ese madero, él estaba siendo quemado a muerte por su padre 1.000.000 de veces más, por todas los castigos que debían tener este fin. Yeshua fue apedreado a muerte por un derrumbe de piedras universal que venían de la furia de Elohim. Él fue cortado, separado de su pueblo, de su padre, desterrado por las incontables transgresiones cometidas por nosotros. Él llevó todas esas consecuencias horribles, una por una de cada una de esas atrocidades. Todas las cosas que nosotros hemos pasado los últimos meses estudiando. Ahora piensen en todas las que cada uno de nosotros cometió en su vida y todos los millones de personas que están vivos hoy en esta tierra y todos los miles de millones que ya murieron. Piensen en todo. Y los que todavía faltan, porque no sabemos. Todas las que no son colocadas bajo su sangre mantienen sus consecuencias. Entendamos esto. Y tampoco se colocan bajo su sangre de manera caprichosa, como muchos creen, que todo lo que hacen les va a ser perdonado porque Él es bueno y los ama. No es así como se pide perdón. Realmente es bueno y realmente nos ama, ciertamente, pero no va a llamar bueno a lo malo. Entonces, para ser perdonados es necesario estar arrepentidos, es decir, sentirse verdaderamente mal por lo hecho al punto de haber cambiado de actitud por completo. Por completo tiene que cambiar esa actitud. Es una cosa que tenemos que dejar de hacer. Si antes, el que antes robaba no robe más, dice Shaul, ¿no es cierto? Literalmente tiene que ser una cosa totalmente opuesta, ¿sí? Y cuando él estaba creando esas leyes, él sabía ya por adelantado que sería él mismo quien pagaría el precio en lugar de nosotros. Recuerden esto la próxima vez que su carne insista en ser rebelde y en autogobernarse, porque el sacrificio de Yeshua es lo que despreciamos cada vez que pecamos. Lo estamos tratando en poco valor.
Ahora, redimidos y sin tener que enfrentar los terribles juicios de Elohim en contra de nosotros, ¿cómo se atreve el pueblo de Elohim a minimizar lo que Yahshua hizo, declarando que todos esos pecados que se han amontonado por violar esas leyes de la Torah ya no siquiera importan porque la Torah ha sido abolida? Esa Torah que Yahweh dice que la va a grabar. ¿Cómo se atreven a decir que esos principios y mandamientos que Él hizo desde los cielos y vino a la tierra, bajó a pagar el precio por toda la violación de esos principios, ahora están obsoletos y terminados y no importa si lo siguen cometiendo? Es un chiste. Tal vez la carne se sienta mejor convenciéndose de que Elohim resolvió el problema del pecado sencillamente al deshacerse de las leyes. Pero eso no es así. Él pagó la multa que la ley establecía, no eliminó la ley. La ley permanece al igual que sus consecuencias, solo que Yahshua es nuestro sustituto. Él es el portador de esos castigos horribles requeridos por esas leyes. Nosotros no hemos sido liberados de guardar las leyes, porque esa es la ley que prometió grabar en nosotros. Y eso es lo que también Él está haciendo, porque esta será la alianza que escribiré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Y esto es lo que reclaman los cristianos, que está siendo escrito en los de ellos. Pero acá dice casa de Israel. Ahora, para lo de la casa de Israel, no, a eso le vamos a dar otra cosa. No es que lo reemplazamos. Tienen un lío los cristianos en la cabeza, total y absoluto. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo, dice en Jeremías 31. Nosotros debemos salir de aquí hoy libres, agradecidos, firmes y decididos a obedecerle, no en nuestras fuerzas, sino sometiéndonos a Ruach para que Él grabe en nosotros la Torah de Yahweh. Sí, no una nueva ley, no una nueva cosa, sino lo inamovible y permanente de Elohim, su palabra. Es Yahshua mismo. La Torah está viva y es real. Y las maldiciones y las bendiciones de la Torah están vivas y son reales. La pregunta aquí es, ¿quién carga con las maldiciones? Él ofrece a todos, ser Él mismo el que las carga. A cambio de que cada uno tome su madero y lo siga negando su yo. Yo no vine acá para que vos sigas haciendo esa vida depravada que ya tenías antes. Vas a negar ese yo a partir de ahora. Vas a cargar el madero y seguirme. Esa no fue una orden dada a los apóstoles antes de su muerte para que dejaran de cumplirla así que él fuera clavado en el madero. Evidentemente eso sería muy ridículo. Ciertamente yo no estoy diciendo que la manera práctica de aplicar cada una de esas leyes y mandatos debe ser exactamente igual a como lo fueron históricamente en el cumplimiento para los cuadros. Hay nuevas costumbres, otras han desaparecido, ya ni siquiera nos hacen sentido mucho. Y nunca es rígido en cuanto a las aplicaciones, ¿sí? Lo que debemos hacer es guardar los principios, la esencia de cada ordenanza, para guardar juicio y justicia, mishpat utzedaká, como dicen las escrituras, renovando el ruach a cada día y permitiéndole fluir y ser siempre fresco. Instrucciones para la Kedushá del Kohen Gadol. A partir del pasuk 10, como dijimos, tenemos las instrucciones para el sumo sacerdote. El sacerdote que está por sobre sus compañeros, sobre cuya cabeza se ha vertido el aceite de la unción y quien ha sido ordenado para llevar las vestiduras, no debe desgreñarse la cabeza ni rajar sus vestiduras. No debe ir donde haya algún cuerpo muerto. No debe contaminarse siquiera por su padre o su madre. No debe salir del santuario y profanar el santuario de su Elohim, pues sobre él está la distinción del aceite de la unción de su Elohim, yo Yahweh. Con el pasuk 10, ahora nosotros entonces nos movemos de tratar con los sacerdotes ordinarios al sumo sacerdote, ¿no es cierto? El sumo sacerdote tenía la responsabilidad especial de honrar y representar la santidad de Elohim. Él tenía una unción especial con aceite y también tenía que llevar las vestiduras especiales, cosas que ya estudiamos, ¿no? Las leyes que se aplicaban a los otros sacerdotes se aplicaban a él también, pero vamos a ver que más restricciones aún. El pasuk
define el sumo sacerdote como el que recibe la unción de aceite. De hecho, en la consagración sacerdotal, según vimos en el capítulo 8, él es el único que es ungido con aceite. Los sacerdotes regulares no eran ungidos. Cuando leemos sobre el sumo sacerdote y su unción especial y sus vestiduras, pensamos enseguida en Yeshua. Yeshua fue un sumo sacerdote, pero no según el orden de Aarón. Yeshua fue un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la primera cosa que es discutida aquí es lo mismo que en el caso de los sacerdotes comunes, la muerte en la familia del sumo sacerdote. Inmediatamente notamos una diferencia. El sumo sacerdote no puede tocar ningún cuerpo muerto, ninguno, ni tampoco participar de ningún funeral, ni siquiera el de sus padres, no puede. No puede estar en el mismo cuarto donde hay un cuerpo muerto. Y una de las razones principales para esto es porque el sumo sacerdote es el único al cual se le permite entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote es un tipo de Mashiach, que es nuestro Cohen Gadol, ¿no es cierto? Mientras que los sacerdotes representan a sus hijos más dedicados, aquellos que lo siguen a donde quiera que él va, como dice Higaluk. Las ordenanzas que vimos antes sí aplicaban a estos hijos, justamente, y las que vemos ahora aplican a Yeshua HaMashiach, por así decir. Entonces, aquí vemos el orden creciente de santidad. Israel como nación era llamado a la santidad, en Vayikra 19. Sin embargo, los sacerdotes eran llamados a una mayor santidad en el capítulo 21. Y a su vez el sumo sacerdote era llamado a una santidad todavía mayor, ahora también en el capítulo 21, un poco más adelante. Esto confronta la diferencia de nivel espiritual que existe entre el sumo sacerdote, que representa su propio Mashiach, los sacerdotes menores, los creyentes que trabajan en su obra, y finalmente el pueblo del campamento. Entonces, ¿a qué obedecen las diferencias entre estos requisitos de Kedushá, ¿sí? O sea, de santidad, a la proximidad de cada uno de ellos a Elohim? Ese es el punto. Cuanto más cercanos a él, mayor debe ser el nivel de pureza. Por eso el único que podía entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote, y únicamente una vez al año. ¿Sí? Si los sacerdotes comunes pretendían entrar, eran muertos. Recuerden el caso de Nadab y Abijú, sin ni hablar de un israelita común del pueblo, lo que podía llegar a suceder. Entonces, necesitamos ver las cosas correctamente. No se trata de pretender tener una conducta políticamente correcta diciendo: he decidido ser parte del pueblo común, así que no necesito forzarme por obedecer mandamientos. Con obedecer los mandamientos alcanza para mi estatus social. Que muchos hacen eso. Todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes, ¿sí? Cuando tienen que reclamar los derechos, ahí sí se acuerdan todos, ¿no es cierto? Pero en este sentido, debemos esforzarnos por salir del campamento y entrar en el tabernáculo. Ahora que el sacerdocio ya no está restringido a un linaje de sangre. De manera que, si estamos alejados de su presencia, no es porque no nacimos dentro de la familia de Aarón, que no tiene nada que ver, sino porque nuestra conducta no es lo suficientemente pura como para estar más cerca de su presencia. Y ese es el punto. Él no te va a permitir estar cerca de tu presencia porque realmente Él destruye. Esa es la cosa más importante. No se trata de nuestras circunstancias, sino de nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Se trata de dónde colocamos nuestro corazón. Puede casarse solamente con una mujer que sea virgen, con una viuda, una divorciada o una degradada por prostitución. Con estas no puede casarse. Solamente una virgen de su propia parentela puede tomar por esposa, para que no profane su prole entre su parentela, pues yo, Yahweh, lo he santificado. Entonces acá vemos que a él le quedaba solamente con una virgen el casamiento, ¿sí? Y una virgen de familia también sacerdotal. Ahora bien, ningún sacerdote jamás se casaría con una muchacha que no fuera virgen. Era lo más normal, aunque algunos de los más ancianos que ya hubieron, sobre todo podían haberse retirado ya del tiempo en el cual estaban ejerciendo el sacerdocio, y podían casarse con alguna viuda de otros sacerdotes. Sí se puede, sí lo podían hacer, pero lo normal es que hubieran estado buscando, sobre todo en comienzo de su vida, una mujer virgen, ¿sí? En sí, ese era el deseo de la mayoría de los israelitas. Pero bueno, los sacerdotes regulares podían casarse con una muchacha de cualquier tribu de Israel, a pesar de que la costumbre casi siempre se encerraba dentro de la misma tribu y no había otra historia. Aquí Yahweh no establece de qué tribu debían ser las mujeres de los sacerdotes comunes,
que repito, lo más común era que fueran levitas y no salieran de ahí, ¿sí? Pero para el sumo sacerdote la cosa se restringía bastante, ya que tenía que buscar una esposa solo dentro de ciertas familias de su tribu, ¿sí? Ella debía venir de las clases más altas de los sacerdotes. Esto simboliza a nuestro Adón Yahshua, quien está levantando a su novia a partir de sí mismo. Ella tiene que ser del linaje sacerdotal para que no se profane su prole entre la parentela.